Vamos con la última parte del tema, que tiene que ver con qué es la metafísica, pero sobre todo también con cuáles son los interrogantes que nos lanza propiamente la ciencia a los filósofos. Vamos a verlo. Bien, en primer lugar, habría que hablar de qué es eso, de qué la filosofía de la naturaleza. En el fondo es lo que hicieron los primeros filósofos, preguntarse por la naturaleza. Y a lo largo de esta historia, pues vamos a ver que ha habido, los presocráticos han sido los primeros que se han preguntado por las preguntas o tratar de dar respuesta a los interrogantes no desde una forma mítica, sino desde una forma argumentada y racional. Eso es lo que determina el origen de la filosofía y de la filosofía de la naturaleza. Por otro lado, se crea una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es la comprensión del mundo que tiene el ser humano en un periodo concreto de la historia, ¿vale? Y en ello entran, pues, cosmovisiones científicas, filosóficas y religiosas, porque se conjugan muchas veces lo que es las creencias con la ciencia del momento y también con las preguntas filosóficas. De hecho, que hoy en día haya gente que diga que la Tierra es plana, en el fondo, habla de una cosmovisión que convive con el paradigma científico, ¿no? Pero está basada en creencias más que en evidencias. Bien, ¿cuáles son las cosmovisiones antiguas? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es que, como de alguna manera lo que aparece a los sentidos es que el que se mueve es el Sol, pues las primeras de las cosmovisiones que nos encontramos son el geocentrismo. También la del universo limitado. Pensaban que todo estaba contenido dentro de una esfera. Veremos ahora un poco después qué es lo que opina Aristóteles. Y también que la realidad es, por un lado, ordenada, o sea, responde a unas leyes y por tanto se puede conocer. Esto es muy interesante porque nos pone una tesitura de una comprensión de la realidad. Si se puede conocer, pues entonces el ser humano, controlando las leyes, la conoce, ¿verdad? Por otro lado, apareció un poco más tarde, en la segunda mitad ya del siglo XV-XVI, la visión moderna del mundo, gracias al sistema copernicano y todo lo que tiene que ver con el Renacimiento, que es la búsqueda de la ciencia en sí misma y de las razones de las cosas que nos suceden, ¿no? Ahí tenemos mucho que agradecer a una comprensión mejor del universo, a Kepler, Galileo, Newton, con la física, la mecánica, las leyes que hizo de la fuerza, etcétera, ¿no? Claro, esto hace que en la comprensión del mundo que se tiene en este momento de la ciencia moderna es pues que el mundo sea determinado, o sea, nada hay que no se pueda escapar, es un mecanismo, ¿no? El mundo funciona de una manera sistemática porque hay unas leyes y unas normas que explican absolutamente todo lo que ocurre, ¿no? ¿Cuál es el papel de Dios? Bueno, pues como les costaba encontrar el porqué del origen, pues de alguna manera recurrían a Dios no desde el punto de vista creyente, estos científicos, sino como un Dios relojero, es decir, que pone en orden todas las cosas de acuerdo al universo y lo lanza, y ya a partir de ahí no tiene un papel claro, ¿no? Y también hace que se encumbre la razón como forma de conocimiento por encima de cualquier otra. Claro, somos herederos de esta cosmovisión actualmente, pero la pregunta que se hace en la ciencia actual es si la realidad es totalmente conocible y a todos los niveles, si podemos conocer. Aparece en el paradigma científico la física cuántica, que hablaremos un poquito ahora después de ella. ¿Hay una separación entre filosofía y ciencia? Bueno, pues en un momento determinado parece que sí la hubo, pero ahora cada vez la física moderna se hace más preguntas de tipo filosófico y la filosofía más de tipo científico, con lo cual hay una colaboración que hay entre ambas disciplinas muy interesante. Los físicos teóricos controlan y conocen muy bien la filosofía y las preguntas metafísicas. Bueno, visto esto, vamos a analizar muy brevemente, de manera muy sencilla y esquemática, con este esquema que hay aquí, cuál era el universo aristotélico, ¿vale? Para Aristóteles el mundo el universo está dividido en dos. El mundo supralunar, es decir, por encima de la luna, que tiene unas características que está perfectamente ordenado en esferas, que hay un
un éter en el que flotan los planetas, en el que flotan los astros, ¿no? Y que además está todo en movimiento gracias a un primer motor inmóvil que es el que lo pone todo en marcha y está en la última esfera. Entonces, para Aristóteles, ese mundo supralunar de alguna manera es eterno e inmóvil y caracteriza la realidad que está más allá de la Tierra, ¿no? Y el mundo sublunar, que es el que podemos conocer, como veis, la Tierra para él está en el centro, luego está rodeada de los 4 elementos, agua, aire, ¿no? Fuego. Luego vendría la Luna, que es lo que diferencia mundo sublunar y mundo supralunar, y a partir de ahí vendrían los planetas. Entonces, el mundo sublunar está caracterizado por la generación y la corrupción, con el acto y la potencia, el movimiento, la sustancia se compone de los 4 elementos, y el movimiento es natural, no esférico como es el ideal del mundo supralunar. Bueno, esto era una visión del mundo que se mantuvo, fijaros, hasta el siglo XV, ¿verdad? Bueno, a partir del siglo XV, con el heliocentrismo, pues ya se descubrió que además pues no era una órbita lo que hacía la Tierra, sino una elipse, y eso marca los tiempos, y marca las estaciones, y marca pues todos los elementos que ya conocemos, pero esto se empezó a manejar por algunas personas a partir del siglo XV y no se instaura hasta ya bastante más tarde en todo el mundo, ¿no? Incluso hoy en día ya os he dicho que hay algunas personas que piensan que la Tierra es plana. Bueno, este es el paradigma antiguo, ¿no? Vamos a ver ahora un poco cuál es el paradigma actual sobre el origen del universo. Y para ello hay que tener en cuenta pues 2 elementos que son los que marcan principalmente. Uno es el Big Bang, que ahora explicaremos, y otra es la física cuántica. Sobre el origen del universo y relacionado con el Big Bang, hay al principio del todo como 2 teorías que son las que van a marcar cuál es el origen del universo, ¿no? En primer lugar, la que apareció primera fue de la mano de Lemaitre, perdonad mi francés, que es la del huevo cósmico. Él decía que hubo una concentración de materia y de masa y de energía en un momento determinado hasta que explotó y esa energía hizo que el universo estuviera en expansión, ¿verdad? Hubble, con su medición entre astros y demás, confirmó que es verdad que el universo está en expansión. Junto a esta teoría convivió otra que se llamaba del universo estable, de Bondi y Gold. Dicen que no hay un instante cero, que no hace falta recurrir a un instante cero para que el universo esté en expansión. Se puede estar en expansión y puede ser homogéneo y eterno. Bueno, estas dos convivieron unos años hasta que llegaron 2 científicos, que son Penzias y Wilson, y confirmaron la existencia de una radiación cósmica de fondo, ¿no? Es que es muy parecido al ruido blanco que captan ese ruido que es, ¿no? Parece ser que eso es el eco, o esa radiación que se llama de microondas del Big Bang. Fijaros, fue en torno a hace 15.000 millones de años, que es una fecha que no nos cabe en la cabeza para conceptualizarla correctamente, ¿verdad? Y sin embargo todavía se oye. Entonces, esto vino a confirmar la postura de Lemaitre. Bueno, ¿y cómo se explica también el universo hoy en día? Pues a través de la física cuántica. ¿En qué consiste? Bueno, pues hay como 3 elementos que hablan que tienen que ver con esta postura. La primera es comprender qué es eso de la física cuántica. Un cuanto es una partícula energética, ¿vale? Pero resulta que la luz, con unos experimentos que hizo Max Planck y alguno más, confirmaron que dependiendo del filtro o la observación que se hiciera de la luz, se comportaba o bien como una onda, es decir, sin masa, o bien como un cuanto, como una partícula, es decir, con masa. Esto, claro, no había, a simple vista, eso no se percibe, pero con unos elementos como un condensador de partículas y con un acelerador de partículas, pues se llegaron a hacer experimentos que hicieron ver que era muy complejo determinar cómo se iba a comportar la luz ante un fenómeno u otro, y que casualmente a la hora de intentar descubrir en qué momento o a qué velocidad está el electrón en la órbita de los elementos,
pues es muy difícil de descubrir. Esto lo hizo Heisenberg y entonces a esto se llamó el principio de incertidumbre, porque no se puede conocer exactamente o dónde está o a qué velocidad va. Las dos cosas a la vez de una partícula no se puede conocer. Curiosísimo. También, para Massinri, hay una indeterminación de la realidad que se determina por el observador. ¿Esto qué significa? Que cuando yo estoy observando un fenómeno, estoy condicionando que suceda una cosa u otra. Esto lo explicó de alguna manera muy interesante y con un elemento que a los amantes de los gatos nos gusta mucho, que es bueno, y nos da un poco de pena a la vez, que es el experimento o la hipótesis del gato de Schrödinger. Schrödinger dice que en una caja está encerrado un gato que tiene un gas letal, pero no sabemos, no hay manera posible para el observador de saber si está vivo o muerto, hasta que no descubrimos la tapa y vemos o el cadáver o el gato vivo. Esto significa que a efectos reales del espectador que está mirando, el gato está vivo y muerto a la vez. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, pues así es la realidad en el nivel microscópico, indeterminada. Fijaros esto cómo explota la cabeza con lo que acabamos de ver de un paradigma regido por normas y leyes, que es lo que es la física macroscópica. Pero la física microscópica funciona de esta manera. La realidad es vacío, ¿no? Y luego, por otro lado, vino a confirmar muchos elementos y para conocer mejor que sea la vida y la realidad, fue la teoría de la relatividad de Albert Einstein. El punto de vista del observador condiciona nuestra posibilidad de conocer. O sea, yo estoy viendo un tren que va a una velocidad y dentro hay una persona que va a una velocidad y la persona que está avanzando dentro del tren tiene una velocidad, pero para mí los dos tienen una velocidad que se suma, ¿no? Entonces, esto es una explicación muy simple, pero que nos permite comprender que incluso a nivel macroscópico la posición del observador es relativa y va a determinar cómo se conoce esa realidad. Y si ya, que son los experimentos que él predijo, pues fue que cuando se pone todo a la velocidad de la luz, el tiempo y el espacio se deforman y no se siguen de manera lineal. Y puso el típico ejemplo de los dos gemelos en los que uno viaja a velocidades cercanas de la luz y el otro permanece en la Tierra. Cuando vuelve el otro será bastante más joven que el que ha estado aquí en la Tierra, porque el tiempo pasa de manera diferente a velocidades cercanas a la luz. Claro, esto nos explota la cabeza, porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas sean lineales. Sin embargo, a nivel cuántico ocurren todos estos fenómenos tan estrambóticos, que incluso a los físicos actuales les tienen de cabeza, ¿no? Y por último, para comprender mejor el paradigma actual, hay que hablar de la teoría del caos. ¿Qué es la teoría del caos? Bueno, pues Lorentz, que era un meteorólogo, se dio cuenta de que pequeñas variaciones de sistemas producían a la larga, en esa suma de pequeñas variaciones, efectos que no se esperaban, ¿no? Ya hablo de esto Poincaré, que es otro físico del siglo XIX-XX, que decía que hay sistemas que tienen una sensibilidad a condiciones iniciales. Es decir, no se pueden predecir lo que puede pasar a raíz de un acontecimiento. ¿Por qué? Porque la realidad es muy compleja y no siempre es predecible, ¿no? Esto es lo que nos dice la teoría del caos. Aunque nosotros intentemos atar todas las variables, siempre hay cosas que se nos escapan. Por ejemplo, a la hora de tomar la medida, pues se limpia un poquito mejor el microscopio, o no lo he tomado, o había un elemento que ha modificado el peso y por eso cambia, ¿no? O los que hacemos café, por ejemplo, en grano, lo vemos claro, que nunca nos sale igual. ¿Por qué? Porque ha estado un minuto más, porque ha estado unos segundos menos, porque lo he molido un poquito más, ¿no? Y nunca se puede decir, aunque hagas el mismo proceso, que vaya a salir igual. Esto Lorentz lo inmortalizó en la llamada el efecto mariposa, ¿no? El que una mariposa bata sus alas en Tokio produce un terremoto en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de consecuencias que se van encadenando unas con otras y tal. La teoría del caos es curiosa porque no es que no se pueda determinar de dónde viene cada causa, sino que las causas son impredecibles, pero sí que hay una causa, ¿no? Que viene de otra. Bueno, este es el paradigma actual de la ciencia y esto lanza interrogantes, claro, por supuesto, a la filosofía. ¿Cuáles son estos interrogantes o qué nos puede hacer pensar
todo esto a nosotros? Bueno, pues vamos a ver, principalmente, primero un interrogante. ¿Tiene un universo una finalidad? O sea, si todo esto parece que funciona por sí mismo y tiene unas leyes y unas normas, pues este bolígrafo tiene una finalidad, está creado con una finalidad. Pero es el universo. Claro, si hablamos de finalidad, alguien tiene que haberle dotado de esa finalidad. Entonces sí que cabe hablar de Dios. Pero si está determinado el universo y todo tiene una razón y funciona de una manera, no tiene sentido que exista Dios. Porque el espacio de actuación de Dios está limitado por las leyes, ¿no? Entonces, desde la ciencia nos alcanza una pregunta radicalmente que nos dé una respuesta sobre la existencia o no de Dios. Más, hay una separación entre el sujeto y el objeto, ¿no? No la hay, es imposible. Para observar algo interactuamos con ello. Entonces estamos implicados porque voy a poner un ejemplo estúpido, porque no es realmente así. Pero cuando yo estoy delante de ti, tú te portas de una manera, pero cuando no estoy delante de ti, te portas de otra, ¿no? Pues eso pasa con las partículas. Eso pasa con las partículas, con la realidad. Entonces, claro, ¿es el mundo una realidad totalmente objetiva? Desde este paradigma, ¿se puede conocer el mundo? Esa es la clave. Luego, indeterminismo. Al ser la realidad indeterminada, es decir, imprevisible, se puede cerrar, se puede comprender, se puede cerrar. Solamente podemos hablar de probabilidad, de estadística, pues cada vez que hace esto, pasa esto, suele pasar esto, o pasa un porcentaje alto, ¿no? Es un mundo complejo, donde hay muchas cosas que interactúan. Pero fijaros qué apasionante es que la filosofía y la ciencia vayan de la mano en estas preguntas, ¿no? Y luego, por último, nuestro sentido común, lo que vemos a nivel macroscópico, pues nos hace pensar que los sentidos funcionan y que todo va allá. Pero no es sencillo comprenderlo, porque a nivel macroscópico funcionan las cosas de una manera, pero a nivel microscópico la realidad funciona de otra. De hecho, esa capacidad que tiene la luz de ser unas veces onda y otras veces en materia es lo que permite que haya células fotovoltaicas y que al pasar por un sitio y cortar el haz de electrones que produce, pues se abra o se cierra una puerta. Fijaros, hasta qué punto nos hemos aprovechado de esta naturaleza dual de la luz, ¿no? Entonces, ¿por qué la velocidad de la luz es el techo? Nada puede ir más rápido que la luz. ¿Cómo se comporta una partícula como onda? ¿Qué otras preguntas también que nos podemos hacer? ¿Hay algo antes del Big Bang? Bueno, solo espero que esta unidad te haya servido pues para plantearte cosas, para pensar un poco en qué es la realidad. Y si tuvieras que hacer tu propia metafísica, ¿en qué te basarías? Para ti, ¿qué es la realidad? Pues, ¿estás preparado para responder al final del tema? Espero tu respuesta.